Hola, saludos cordiales a todos, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 36 que se titula Mayordomos de Dios. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre que está en las alturas de los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿quién es el dueño de la tierra? Salmos 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño de la tierra? Jehová. La pregunta número 2: ¿quién es el dueño de la plata y el oro? Ageo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el dueño de la plata y el oro? Jehová. La pregunta número 3: ¿quién nos da la fuerza para hacer las riquezas? Deuteronomio 8, versículo 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién nos da la fuerza para hacer las riquezas? Jehová nuestro Dios. La pregunta número 4: ¿qué porción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Levítico 27, versículo 30 y el 32 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué porción de nuestros ingresos pertenece a Dios? El diezmo, que es la 10ª parte, el 10%. La pregunta número 5: ¿de cuánto debemos dar el diezmo? Génesis 28, versículo 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De cuánto debemos dar el diezmo? De todo lo que poseemos y recibimos. Como dijo Jacob: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La pregunta número 6: ¿para qué se usa el diezmo? 1 Corintios 9, versículos 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Para qué se usa el diezmo? Para sostener a los ministros, que los que viven del Evangelio, los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. El diezmo es para los siervos de Dios que trabajan en su obra. La pregunta número 7: ¿dónde debemos llevar el diezmo? Malaquías 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde debemos llevar el diezmo? Al alfolí. ¿Qué significa la palabra alfolí? Viene de almacenar. Entonces, al almacén de la casa de Dios, a la iglesia de Dios. ¿Pero a cuál iglesia?
a la iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Las que están en error no se debe llevar el tiempo. La pregunta número 8. ¿Aprobó Cristo la práctica del diezmo? Mateo 23, versículo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Aprobó Cristo la práctica del diezmo? Sí. Cuando dijo, esto era necesario hacer, ¿qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Sin dejar de hacer aquello, ¿sin dejar de qué? Sin dejar de diezmar. La pregunta número 9. ¿Bajo qué orden ministra Cristo? Hebreos 7, del versículo del 21 al 22 dice: Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Bajo qué orden ministra Cristo? Bajo el orden de Melquisedec, dijo el mismo Señor, el Padre, bajo el orden de Melquisedec. La pregunta número 10. ¿Se debe practicar el diezmo bajo el orden de Melquisedec? Hebreos 7, versículo del 1 al 10 dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces dice la pregunta: ¿se debe practicar el diezmo bajo el orden de Melquisedec? Sí. Hasta el mismo Abraham nos dio ejemplo pagándole los diezmos y dándole los diezmos a Melquisedec. La pregunta número 11. ¿Qué promesa nos hace Dios? Malaquías 3, versículo 10 dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué promesa nos hace Dios? Que si llevamos los diezmos al alfolí, a la casa de Dios, nos abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. La pregunta número 12. ¿Qué dice Dios a aquellos que no devuelven el diezmo? Malaquías 3, versículo 8 al 9 dice: Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Qué dice Dios a aquellos que no devuelven el diezmo? Que son malditos con maldición, porque habéis robado a Dios al no llevar los diezmos. La pregunta, ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo que Dios es el dueño de la plata y el oro. Deseo devolver a Dios el diezmo y reconozco que debo vivir bajo el orden de Melquisedec. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Te invito a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga y te guarde.